Muy buenas tardes a todos. Soy Edu Sánchez, uno de los organizadores de la Game Jam Rayuela de Arena, la Game Jam narrativa online sobre mitología y religión que estamos organizando para el mes de agosto. Y en este vídeo que hemos preparado, aquí un poquito a la limón, Ruber Iguelnés, que está aquí conmigo. Hola, Ruber. Bueno, aquí estamos, aquí un poco al descontrol técnico. Rubén será el que juegue un poquito los juegos mientras vamos hablando, ¿vale? Y tenemos un invitado muy especial, que yo particularmente, la verdad es que tenía muchísimas ganas de poder hablar con él sobre su trabajo, así que si me veis nervioso ya sabéis por qué es. Así que Enrique Cabeza, que es uno de los miembros de Game Kitchen. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, estamos aquí un poquito los tres dispuestos a hablar un poquito de la mitología de los juegos de The Game Kitchen, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da y esperemos que los medios técnicos nos respeten un poco. Así que hoy voy a explicar un poquito cómo va a funcionar la entrevista. Mientras vamos hablando, vamos a estar jugando a dos de los juegos de The Game Kitchen, los dos juegos quizás más narrativos, aunque han hecho ya otros más. Pero en la primera parte veremos The Last Door, un juego, aventura gráfica point and click, ¿vale? De pixel art con una historia un poquito grimdark, y muy inspirada en Lovecraft, Poe y ese tipo de universo. Y luego nos sumergiremos un poquito en Blasphemous, que es el juego de The Game Kitchen que seguramente todos habréis oído hablar más recientemente por el Kickstarter que sacaron hace un tiempecillo. Blasphemous va a ser un juego de plataformas muy al estilo Dark Souls, una mitología cristiana un poco reinterpretada, aunque de eso ya hablaremos un poquito más tarde, ¿vale? Así que The Game Kitchen han tenido a bien dejarnos una demo para que probemos el juego mientras vamos hablando, así que lo iremos viendo. Así que bueno, pues no quiero hacerme esperar más al invitado. Así que, Enrique, ¿qué tal si nos cuentas un poquito? ¿Cuánto tiempo llevas en The Game Kitchen? Pues llevo desde que se creó, e incluso antes, que no era ni siquiera The Game Kitchen, éramos un grupo de aficionados. De locos, ¿no? Sí, que Por ahí trabajamos en nuestro tiempo libre después de, porque cada uno teníamos nuestro trabajo en diferentes empresas y en nuestro tiempo libre hacíamos cositas de estas. Hay que estar un poquito loco para dedicarse al desarrollo, ¿no? Hacia nivel amateur, ¿no? Sí, porque hay que aprender muchísimo. Claro. Bueno, claro. constantemente, realmente. No se para. Y bueno, ¿cuáles han sido tus roles principales desde que has estado trabajando Pues bueno, tanto en The Game Kitchen como antes, claro? Como en los estudios indie somos siempre tan pocos, pues y además el estudio ha cambiado, casi en cada proyecto cambiaba de miembros, porque unos se iban, otros entraban. Y es muy difícil de mantener un equipo estable porque, claro, como a veces no hay dinero para avanzar un proyecto, a veces Claro. alguien encuentra algo que le interese más o entrar en otra empresa. Así que bueno, como estamos cambiando tanto, mis roles han variado mucho, realmente. Empecé haciendo solo gráficos de interfaces, porque era básicamente lo que sabía hacer, porque venía de una empresa de diseño gráfico. Sí. Y poco a poco el estudio empezó a quedarse sin grafistas. Y para el momento de The Last Door no había ni diseñador, ni grafista, ni nada. Estaba Mauricio, que era programador. Sí. Y otros programadores. Así que todo lo demás tuve que hacerlo yo. Te quedaste ahí con el rol de orquesta, dibujante, todo, ¿no? Que tuve que aprender pixel art en la manera que pude, porque bueno, The Last Door empezó siendo no pixel art puro, sino algo muy raro, una mezcla de baja resolución con pixel, con un montón con unas paletas de colores que no eran limitadas como el pixel art lo pide, sino que era un poco caótico y sin orden ninguno, pero bueno, era lo que surgió. Claro, conforme vas aprendiendo, vas aplicando técnicas un poquito distintas, a lo mejor, ¿no? Sí, mejor perspectiva, mejor paleta y esas cosas. Claro, normal. Y bueno, ya podemos ir hablando un poquito de las dos, y así ya que has abierto el fuego, podemos comentar un poquito. A ver, lo que más nos interesa principalmente es lo que es la mitología, que trasluce un poquito sobre la obra. Entonces, ¿quieres comentarnos un poquito las influencias principales que tuvisteis a la hora de elegir el setting, elegir un poquito el concepto del juego? Pues
Bueno, la idea de las dos surgió porque no teníamos en ese momento, en un momento dado proyecto ninguno Ujú. y cada miembro del equipo hizo una propuesta Sí. y la mía fue visual y narrativa. Yo hice una especie de demo en PowerPoint Oh. con sonido, gráficos y un pequeño guión. Ujú. En vez de hacer un pitch, que se dice, ¿no? Una explicación del juego, sino hice una especie de demostración del juego. Que aplicaste todo tu arte ahí para que se viera bien lo que pretendías, ¿no? Bueno, ten en cuenta que esto, antes de que pintaran ningún escenario, esa fue lo primero que pinté en Pixel, que no era, no se compara ni a esto que estamos viendo, no tiene nada que ver. Claro. Era una cosa horrible, pero ayudó a transmitir la idea que tenía, que era algo viable en ese momento, que era algo que podíamos hacer. Porque algo que podía dibujar y guionizar y los demás programar. Claro. Entonces, en esa demo creo que quedó claro la manera en la que se iba a desarrollar el juego. Y bueno, y ese fue... Claro, porque una cosa se ve la influencia un poquito de obras como de Lovecraft, ¿no? De ese mundo, Lovecraft, Poe. Sí, Pero aparte, tengo yo aquí apuntado, te inspiraste también mucho en Guy de Maupassant. No sé si he pronunciado bien el nombre, soy muy sí, torpe para el es que francés, soy un desastre. Pero creo que también te inspiró mucho la literatura de Guy de Maupassant, ¿no? A ver, sí, es que cuéntanos un poquito. me he desorientado en la respuesta. Claro, como el género el que más cómodo me siento en cuanto a literatura y cine quizá es el género de terror. Sí, Entonces el juego no quedaba otra de que hacerlo así porque es donde el terreno que ya más cómodo. Entonces, por eso tiene esa influencia, porque son mis autores que claro. más, no es que más me gusten, pero es un terreno en el que me siento cómodo. ¿Será que lo entiendo de alguna manera, de manera más más como creador, además de como lector? Y de ahí esa mezcla de autores de terror de ese tipo, Claro. pues salió esto. No, y se te ve también un poquito, sobre todo en las primeras partes de Last Door, porque crear esa sensación de agobio y de tensión que genera el juego con unos píxeles gordos como mi puño de gordo, porque hay que admitir que aquel juego, ese pixelar que no estabas diciendo muy embrionario, y aún así la sensación, a mí me transmitía siempre una sensación de agobio, que imagino que fue más o menos lo que buscabas, ¿no? Un poquito generar ese desasosiego, ¿no? En el jugador. Sí, cuando empecé a hacer los gráficos me di cuenta que podía funcionar la falta de detalle Sí, para que los jugadores se imaginaran el resto y se hiciera algo más personal. Porque claro. cada uno, si te ves los personajes ahora mismo, no tienen realmente cara, es plano, No, pero están hablando y con lo que dicen te puedes imaginar cómo son. sí. Y la sensación es algo como más personal. Si está súper detallado, la visión que tienen los jugadores es la del artista que ha hecho ese modelo 3D, por ejemplo, como Uncharted. Sí, Tú ves a Nathan Drake perfectamente. claro. Entonces, no hay hueco para la imaginación. Sin embargo, esto busca lo contrario. Y es que yo, bueno, soy fan de las aventuras conversacionales. Las jugué mucho de Sí. pequeño. Que a muchas no tenían ni gráfico. Otras tenían un gráfico muy pobre, una pantalla Sí. quieta. Y Una no pantalla tenían fija, una pantalla fijo y el resto todo texto normalmente. todo texto y no tenían ni música apenas o ni siquiera efectos de sonido. Pero Claro. yo recuerdo haber pasado miedo en muchas de estas aventuras gráficas que muchas no eran ni de miedo. No, porque el mayor terror se genera siempre en la mente de uno y sobre todo si te dejan tanto margen para poder trabajar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un poco eso, la búsqueda de las sensaciones que algunos juegos antiguos consiguen por la falta de gráficos y por estimular la imaginación. Claro, además no solo, como estábamos viendo, no solo los personajes, esa falta de detalle, incluso el propio setting que le has puesto, la habitación en la que estás hablando, le mete mucha significación a la escena. Sí, tiene que ser icónico, tiene que haber pocos elementos y los que haya
te provoquen que te imagines cuál es la historia detrás de esa casa o de ese personaje, sin decírtelo en ningún momento. Bueno, avanzando un poquito, sí. Oye, yo quería preguntar, cuando estuvimos hablando para organizar esta entrevista, Sí. me dijiste que estamos jugando el capítulo 3 de la segunda temporada y me dijiste que era tu favorito. ¿Por qué? Bueno, sí, creo que es uno de mis capítulos favoritos porque está muy, muy inspirado en una de mis películas, puede que favoritas, también de terror, que se llama The Wicker Man, que se desarrolla también en una isla, creo que es irlandesa. Bueno, exactamente no sé dónde, pero es en una isla en la que el protagonista llega y siente que el pueblo está conspirando en contra suya y no sabe por qué. Y quería hacerle un homenaje a esa película. Entonces el setting está muy basado en ella. Aunque, bueno, el argumento es diferente. Claro, no, pero hombre, la sensación, ¿no? Lo que buscaste quizá era reflejar esa sensación de que hay algo ahí detrás, ¿no? En todo momento. Sí, y también está basado en un viaje que hice a las Islas de Arán, en Irlanda, hay colinas similares y ruinas y cementerios muy antiguos que ya casi están medio enterrados. Y entonces estuve por ahí yo solo por esas colinas y tengo un recuerdo muy bueno. Entonces, entre la película y ese recuerdo, estaba yo solo y empecé a imaginarme cosas, pues está basado este capítulo. Claro. Y supongo que en ese viaje sentiste un poquito, cuando estabas allí en esa tierra, sentiste un poquito la historia, ¿no? Esos mitos clásicos de antiguo, ¿no? Sí. Eso se ve allí, ¿no? Es un sitio está desolado realmente, las casas están solo en una parte, todo lo demás son colinas con ruinas y hay una torre en lo alto y tú ahí tu imaginación vuela. Pues tanto. Hombre, me lo estoy imaginando yo y mira que no lo he pisado nunca. Pasamos una cosa también que se habla mucho, por ejemplo, en Lovecraft o en los mitos nunca se pronuncia esto, ¿no? Yo le suelo decir Chulu, ¿vale? Mitos de Chulu, de ese tipo de cosas. Es el terror cósmico y cómo la búsqueda de conocimiento es algo que acaba devorando la mente, ¿no? Un poquito de los personajes. Yo he detectado un poco eso en The Last Door durante todo el tiempo, como esa búsqueda de esas cosas que se iban a esa sociedad secreta, esas cosas iban trascendiendo a los personajes. ¿Tú crees que eso afectaba a los personajes de alguna manera, no? ¿Cómo lo enfocaste? ¿Cómo lo sacaste de ahí? ¿Sacaste de Lovecraft o un poquito de otras fuentes? Un poco todo mezclado. No está tanto Lovecraft. Realmente, o sea, sí, porque hay influencia, pero no son los mitos similares. Es más tirando a pesadilla y a miedos internos y antes que a algo cómico, pero la forma en la que se desarrollan los hechos sí es un poco más Lovecraft. Claro. Más que el contenido es la forma. Claro. Estamos viendo la parte del diálogo, es un diálogo bastante filosófico. Algo que nos quieras comentar sobre esta parte. Creo que bastante, además, el plano fijo, los dos hablando. Bueno, hace años que escribí. Hace años, y ahora mismo mi mente está actualmente metida en Blasphemous, así que cuesta recordar, ¿no? Concentrarse. Entonces, pero sí tiene mucho de filosofía, que mezcla así religión. Bueno, el mito de la caverna. Sí, de Platón, ¿no? Sí, hay mucha una mezcla de muchas cosas pero bueno, así como quedó. Me imagino. Hay digamos que hay un cierto cambio de estilo entre el primer capítulo de la historia y el segundo, también porque para más tiempo, ¿no? Tuve tenido otro tipo de recursos y tal. ¿Cómo fue un poquito la producción de este segundo capítulo? Claro, teníamos más recursos y pudimos incluir diálogo. Antes, en el primero no había diálogo.
también el primero eh, producido por Kickstarter. Sí. Y entonces, claro, teníamos muy poco tiempo y muy poco dinero para mantener al estudio. Tuvimos que hacer algo que pudiera funcionar con pocos recursos y poco tiempo de desarrollo. Entonces, en vez de crear un universo ya claro, se desarrolló un poco de dentro a fuera, como si el jugador supiera lo mismo que el protagonista. Sí. Y a partir de ahí los dos a la vez van descubriendo las cosas. Y con esa manera el jugador se puede sentir muy identificado con el protagonista y lo que sienta él es lo mismo que siente el jugador. O sea, lo que siente el protagonista es lo mismo que siente el jugador. Así. Y poco a poco se va expandiendo. Y claro, en el segundo capítulo, al tener más recursos y más tiempo, y eso, expandimos un poco la historia y los personajes, pero siempre como de dentro a afuera. Pudisteis meterle más vuestro también. Algo ¿Perdón? más vuestro. Que pudisteis meterle algo más vuestro también, ¿no? Sí, Darle el un poquito más de... primero es como un clásico. Está influenciado en juegos como Alone in the Dark, Sí. que bueno, que son básicos en esa manera de narrar. Y claro, ahora al tener posibilidad de meter diálogos, se pueden meter muchos más personajes, pueden meter flashbacks, pueden meter una serie de cosas que ayudan a enriquecer la historia y a expandirla. Claro. Entonces, claro, el salto fue grande en ese sentido. Bueno, ¿te atreves a hablarnos un poquito del concepto del velo? A ver qué tal. Bueno, hace mucho tiempo. Sí. Bueno, el velo es como una cortina que separa dos realidades, como la cortina en un teatro, Sí. en el que cuál es la parte verdadera, la que está el espectador o la que están los actores. Y ahí hay una filosofía de verdad, mentira, diferentes realidades, sueño, pesadilla, los miedos de cada uno, ese mundo de más allá no tiene por qué ser único, sino puede cambiar según la persona que está Mirando. percibiendo o mirando. Exacto. Sí. Claro. Es como mirar a través de un agujerito, ¿no? En el velo, y lo que tú ves puede ser solamente una parte, puede ser tu interpretación, ¿no? Sí. Sí, realmente en The Last Door se le dio más importancia a la forma de contar esas ideas y no a profundizar demasiado en el contenido. Nos parecía más interesante que cada uno pudiera interpretar estas ideas abstractas, porque son realmente ideas abstractas. Esto no es fantasía, no es un universo de fantasía como, yo qué sé, como Mass Effect, sino es algo de pesadilla, de miedos personales y tal. Bueno, puedo contar un secreto. Ay, venga, por Dios, me encantan los secretos, cuéntalo. Bueno, no sé si es secreto, una cosa personal que en este momento está pasando por una época muy oscura de mi vida, muy dura y de muchos temores, y muchos de esos temores los plasmé directamente en el juego, en esa historia. Aunque los temores eran abstractos, pero bueno, que realmente los temores más puros son los menos concretos, así que esas ideas las intenté plasmar aquí. Sí, no, todos tenemos nuestros fantasmas que nos acosan por las noches, así que, y aquí se ven. Además, cada uno puede volcar un poquito lo suyo en el juego. Bueno, Enrique, y en cuanto, volviendo al tema de la influencia de este juego, siempre se dice de forma fácil que si la influencia directa es de Lovecraft o de Poe, y quizás en ese aspecto estamos No, sí, todo. Vale, pero me acuerdo cuando hice la entrevista con tus compañeros, me comentaron que la influencia más importante era de Guy de Maupassant. No sé si quieres comentar algo al respecto. Bueno, a mí me apasiona este escritor. Tengo sus relatos y son muy, muy variados. O sea, no pertenece al género de terror, aunque sí tiene
historias de terror, pero no lo metería dentro de ese género. Lovecraft sí es más, se puede meter dentro de ese género. Y Maupassant es muy creativo y tiene muchísimas cosas. Y los relatos de Maupassant de terror son muy especiales. Hay uno que se llama Él, que es único y tampoco quiero contar totalmente de qué va, pero creo que es uno de mis relatos de terror favoritos. Y bueno, tiene varios más y son como muy... Hay otro que se llama La Mano, que también da mucho juego a la interpretación, a lo que el lector pueda pensar. Y realmente son los relatos que más me ponen los pelos de punta. Además son relatos cortos, ¿no? Son Sí, una literatura tan extensa como en Lovecraft, por ejemplo, que sí era más de esto más amplio. Sí, aunque el de Lovecraft me gustan más personalmente los cuentos cortos. Sí. Pero bueno, hay gustos para... No, a mí también me gustan más los cortos, ¿eh? En lo largo muchas veces metía bastante más paja de la adecuada. Bueno, estaba ya pensando que podríamos pasar un poquito a Blasphemous, algo que quieras comentar, alguna cosilla más de las dos, Enrique. No sé si hay alguna cosilla que te hayas dejado en el tintero. Bueno, creativamente fue un salto muy grande para mí. Me situó más dentro del desarrollo de videojuegos como creativo, más que como artista, aunque tuve que dibujarlo entero, pero fue más gratificante el diseño narrativo, el cómo tuve que afrontar todos esos retos, y me situó más en ese sitio en el que estoy más cómodo y me siento más seguro. Un momento de que construir una narrativa, construir un mundo, ¿no? En el que poder contar la historia. Sí, crear personajes, crear crear el plasmar ideas en forma de videojuego. Es mucho del creativo. Entonces yo creo que sirvió mucho para eso. Bien. Bueno, pues precisamente sobre tu proceso creativo a mí me gustaría hablar, porque desde que me pude informarme un poquito de cómo avanzó, cómo se creó Blasphemous, tenía ganas de hacerte esta pregunta. ¿Cómo empezó Blasphemous? ¿Qué fue el germen del juego? Porque tengo entendido que hay una historia ahí detrás de cómo lo hiciste. Bueno, tampoco. Yo creo que es similar a cómo surgió de The Last Door. Muy parecido, ¿no? Sí. The Last Door, lo primero fueron gráficos realmente. Una prueba visual que me inspiró todo lo demás. Entonces Blasphemous fue una de las pruebas de pixel art que tuve que hacer, porque es que no había otro grafista. Y teníamos que hacer un proyecto nuevo y no había nada. Entonces digo, voy a hacer lo mismo, voy a hacer gráficos, voy a hacer una prueba, a ver qué va surgiendo. Y bueno, hice un montón de tipos de pruebas de pixel, y porque bueno, pixel era lo que menos mal se me daba. Aunque probé otras cosas, pero era lo que mejor se me daba en ese momento. Y entonces hice una especie de concept art pixelado que parecía una especie de Ghosts and Goblins, sí. Castlevania, así una especie de cazavampiros, pero bueno, un poco raro. Y di con un estilo que dije, esto se lo puedo enseñar a mis compañeros porque esto es factible. Sí. Aunque bueno, el proyecto ha crecido muchísimo, pero antes era un juego mucho más humilde. Y entonces hice esa prueba. Cuando me pareció viable, se la enseñé a mis compañeros y empezamos a trabajar sobre buscar la temática, claro, porque la temática original era un poco cliché, ¿no? Era un cazavampiros en un sitio vampiresco, en una especie de cementerio. Era muy cliché. Era muy cliché, ¿no? Pero podemos decir que ahí creasteis al penitente. No. Que apareció después, ¿verdad? Eso ya fue un poco más avanzado. Sí, lo primero fue un estilo gráfico que
pudiera yo pintar, porque no había en ese momento otro que lo hiciera. Entonces, algo que nos gustaba, dijimos, venga, este nivel de calidad gráfica es factible, y ahora hay que darle la personalidad, claro. No queríamos hacer un juego que fuera uno más de tantos otros. Una cosa que aprecio, ahora que ya estamos viendo aquí en la pantalla a Blasphemous, estoy viendo que desde el principio hacéis una cosa muy parecida que a lo que hacíais en The Last Door, el fundido en negro, una línea que marca mucho el tono, y luego dejáis al jugador que siga jugando. No le quitáis el control, pero al mismo tiempo le estáis ya metiendo en la narrativa. Eso... Bueno, eso es un recurso que hemos tenido que hacer para este prototipo. Porque este prototipo, bueno, es tema de narrativa. Sí. Aunque bueno, aquí hay... Y entonces, para explicar un poco el argumento interno del prototipo, tuvimos que acudir al recurso de las Doriano, que es poner esa frase. No sabemos si en el juego final va a estar, porque bueno, es una demo. Claro. Que ya el juego irá evolucionando y ya veremos si ese tipo de recurso se usa. Bueno, es un tipo de recurso sencillo. Sí. Que en un momento dado puede servir para explicar cosas. Bueno, aparte de esa prueba que ya nos has comentado que fue un poquito el comienzo, veníais de una aventura gráfica, un género que da mucho margen para contar historias, para la narrativa y demás, y ahora estáis en un género que es plataforma beat'em up, no sé cómo lo definiríais vosotros, pero bueno, es un juego de acción. ¿Cómo habéis casado esas dos realidades? ¿Cómo os habéis lanzado a un cambio tan radical y aún así manteniendo un aspecto narrativo bastante fuerte? Pues hay que, bueno, el estudio va evolucionando. Sí. Los intereses creativos van evolucionando. La aventura gráfica es un género que es muy difícil de vender hoy día, que nos ha costado mucho mover, y encima con estos gráficos que han pintado pues no era muy atractiva para el público mayoritario. Se quedó como en nicho, y algo que nos gustó, que no tiene por qué ser para el público masivo, sino nos gustaba que fuera para un nicho, pero claro, el estudio también tiene que poder dar de comer a los demás. Claro. Y bueno, llevamos ya muchos años con The Last Door, porque fueron 2 temporadas que sufrimos mucho porque había que sacar los capítulos rápido y no, la gente se iba, volvía, pasaba mucho tiempo sin tener ingresos. Fue muy duro. Claro. Y llegó el momento de cambiar de género y tal. Que no descarto que en un futuro podamos hacer una tercera temporada de The Last Door o otra aventura gráfica. Ahí me has tocado el corazoncito. Ahí. A mí me gustaría, creativamente me gustaría. Y yo creo que a lo mejor se podría ser una realidad en un momento dado. Pero bueno, necesitamos algo que pudiéramos enseñar de forma más fácil. Perfecto. Porque claro, enseñaba... No, tranquilo, sí. Enseñaba The Last Door y mucha gente le echaba para atrás inmediatamente. Sí, no están acostumbrados, ¿no? A esa estética y ese género, claro. Entonces tenemos que acudir a algo que nos gustara. ¿Dí, Rubén? Sí, sobre todo un píxel tan grande, porque la resolución es como el de la Game Boy, creo que tiene hasta menos píxel en pantalla que la primera Game Boy. Ya te digo, casi nada, ya ha llovido de aquello, ¿eh? Entonces aquí necesitamos algo que nos gustara también creativamente, pero darle un enfoque. Vamos a hablar un poco de ese enfoque, porque precisamente lo que tenemos aquí, ya sabes que la Game Jam, que suscita un poquito este vídeo y lo que estamos haciendo durante todo este mes, es precisamente que la Jam, el tema es un poco la mitología, la religión, folclore que se crea en torno a ese tipo de temas. Y bueno, en otras veces que hemos podido hablar, o eso que nos hemos encontrado, he podido hablar con Mauri o con algún otro del equipo, lo que vosotros queríais conseguir aquí era hacer una especie de reinterpretación del folclore clásico, ¿no? El español, sobre todo el andaluz, ¿no? El sevillano, desde otro enfoque, una reinterpretación, así como se hace muchas veces
con el folclore japonés llevado a otros terrenos. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, para los videojuegos las influencias pueden ser muy diversas y Claro. Como tampoco en este juego de plataformas quisimos inventar la rueda en cuanto a diseño, Sí, aunque en The Last Door tampoco es que se reinventara la rueda en cuanto a diseño, sino en cuanto a narrativa, porque realmente es un point and click, usa las mecánicas que ya existían para hacer otro juego dentro con esas herramientas, esas mecánicas para contar cosas y darle nuestra personalidad en el otro lado del desarrollo. Entonces aquí algo parecido, por ahí hay muchos juegos de plataforma, muchos juegos de plataformas de acción y Castlevania y de todo, Dark Souls y tal. sí. Entonces, para darle nuestro toque, buscamos algo que nos llamara la atención. Entonces, claro, empezamos a probar y surgieron las influencias un poco religiosas del sur de España, la arquitectura, los elementos. Aunque bueno, en lo que estamos jugando ahora mismo no hay muchos de esos elementos plasmados todavía. Bueno, excepto salvo el protagonista. Sí. Claro. Pero bueno, poco a poco en los siguientes temas que estamos haciendo y los siguientes concejales que estamos haciendo, sí se ve más esas influencias. Sí, bueno, antes hemos podido ver por ejemplo, uno de los puntos de guardado, no sé cómo lo llamáis vosotros ahora mismo, es realmente un trono portado por personas, si fuera además de estilo muy sevillano, de la Semana Santa de Sevilla. Sí, es que realmente ese arte barroco religioso lo hemos vivido en Andalucía, yo creo que como sobre todo en Sevilla, que es más extremo todavía, pues desde pequeño. Entonces, ¿por qué no poder sacar algo que nos influencie de todas esas cosas? Claro. Entonces, claro, lo tenemos a mano y lo tenemos dentro de nuestra cultura, aunque no seamos especialmente ni religiosos ni como diría, seguidores de la Semana Santa, pero culturalmente está dentro de nuestra, aunque no queramos. Claro. Y realmente es una, como diría, un estilo artístico muy fuertes, que alguien que no está acostumbrado ve esos pasos con tantos sufrimientos, tantos detalles, Sí. tan recargado cada cosa, que son imágenes de mucha fuerza. Entonces, ¿por qué no usar esas cosas en un juego, pero dándole una vuelta de tuerca, no haciendo un juego religioso, sino un juego de fantasía oscura que se ve influenciado por esas cosas y que tampoco sea una crítica ni nada a la Semana Santa, ni a la religión, ni a la arquitectura, ni a nada de eso? Simplemente una influencia. Simplemente utilizarlo como influencia para llevar la narrativa a crear una especie de mitología, ¿no? Aledaña a lo que estamos acostumbrados. Sí. Porque las imágenes que más han impactado desde que empezaste el Kickstarter en su día y todo eso, pues la imagen del niño, bueno, ya sabes a cuál me refiero. Sí. Y eso es directamente una reinterpretación clara de aspectos muy concretos, ¿no? Sí, así. Y es difícil porque, claro. Oye, yo quería decir que la primera vez que abrí la pantalla de inventario me quedé un poquito impresionado de lo chula que es. Bueno, dentro de lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es una demo que todavía no tiene todos esos elementos. Sí. Bueno, pero aún así está genial. Yo lo que quería decir es que me quería preguntar que evidentemente en esta demo no está todavía completa, ¿no? Se nota que a algunos objetos les falta información. Bueno, esta pantalla ha cambiado entera. Bueno, ha cambiado entera, pero bueno, sí, que por aquí van los tiros. Con los bordes dorados, los cuadros estos que hay llenos de ornamentos, pues todas estas cosas los queremos meter. Claro. También un poquito el darle una narrativa a los objetos, ¿no? Como en Dark Souls, ¿no? Cuando cogías un objeto y dentro del objeto podías ver un poquito que tenía una historia detrás, que no era simplemente un objeto que habías encontrado y ya está, sino que te estaba contando gran parte de la construcción del mundo, de la mitología, dentro del propio objeto. Sí, en Dark Souls es como algo descriptivo y aquí lo quisimos
hacer como si fuera parte de un libro, si fuera un extracto de un libro que hable de la del juego, y tú, como una especie de Biblia, y en el objeto hay un pasaje de ese libro. Sí. Y así darle un poquito. Bueno, estamos viendo que... Y oye, una cosa, yo quería dar ¿puedo hacer recomendaciones? Sobre la pantalla de inventario. Sí, claro, por supuesto. Ah, bueno, vale, pero yo quería, de todas formas, quiero decir que me gusta mucho que haya los objetos tengan su leyenda, pero me gustaría que fuese un poco más que nada más veamos el objeto, la leyenda se vea y luego tenga unos puntos suspensivos para luego ver la historia completa. A mí me gustaría más, yo creo que eso daría más pie a que la gente lo leyese todo. Ah, bueno, justo debajo de la descripción. Bueno, sí, ten en cuenta que al ser pixel, mucha del tipo de letras no cuesta a veces leerlo, entonces no queremos saturar la ventana de texto, así que bueno, podemos probar a poner las primeras líneas, pero bueno, tampoco queremos saturar al jugador de texto. Lo que queremos es que se entienda cómo funciona el menú, que navegue rápido y tal, y los que quieran acceder a esa información puedan hacerlo. Perfecto. Porque hay muchísima gente que no le interesa realmente, que lo quiere pegar. Sí, eso siempre. Hay gente que siempre que la historia le va a dar un poquito igual y lo que quiere es la mecánica y el juego y al final pues, da un poquito igual. Bueno, en cuanto a la mecánica, la verdad que a mí me está gustando bastante. Está genial el sistema de combo y la defensa y todo. Va a estar más guay. Va a estar mucho más. Hombre, ahí tenéis tiempo para mejorarlo. Y además hay más elementos de inventario, hay un árbol de habilidades. El penitente va a poder desbloquear habilidades y el poder elegir tú qué habilidades quieres la siguiente. Y hay mucho más tipos de objetos que coger y bueno, ya lo veréis. Ya iremos. Que no metamos spoiler ahí, ¿no? Que la gente se lleva sorpresa. Oye, pues también yo he dado cuenta que en la demo los espacios están como descontinuados, ¿no? Que una fase vais saltando de una fase a otra para demostrar, ¿no? Claro, sí, porque no hay tanto que hacer que no podemos hacer un paso de una fase a otra que sea natural todavía. Porque claro, yo he tenido que hacer todos los gráficos, montar el nivel en el motor, hacer el guión de cosas, diseño, o sea, hemos estado saturados de cosas. Así que esperemos tener a algún que otro grafista nuevo para ayudarnos con el montaje de escenas. Pero bueno, todavía está por ver. A ver cómo va, a ver cómo progresa la cosa. Bueno, Enrique, ¿qué sensación te gustaría que viviera el jugador que mientras juega a Blasphemous? ¿Qué sensaciones te gustaría que se le impregnara mientras está en este mundo? Yo quisiera que viera detalles que le hicieran sentir que hay algo de realidad en esos elementos, que le recuerde y que le pueda chocar culturalmente. Por ejemplo, los flagelantes esos que habéis visto existen de verdad. Sí. Existen unos que están vestidos, yo creo que igual, en Filipinas creo, van igual con muchos elementos son cogidos de la realidad. Por ejemplo, este que tira piedras están inspirados en los apedreados de la Biblia. Bueno, que había muchos mártires que eran apedreados por los romanos y y entonces este enemigo sale de esa influencia, de algo que existe históricamente y culturalmente. Salen una especie en los palos estos puestos así, hay unos. Sí. Muchas de las posturas son posturas que están inspiradas en cuadros donde hay mártires que están sufriendo y están a punto de morir y miran al cielo. Y, o sea, hay muchísimos elementos que están tomados de la realidad y que me gustaría que hubiera ese choque cultural
entre juego y algo que esté dentro de nosotros, claro. También quizá fomentar un poco la curiosidad, ¿no? El ver que el jugador también se vea ese mundo y quiera saber un poquito más, ¿no? De dónde proviene ese personaje o ese enemigo, ¿no? Sí. Eso de exemplaris excommunicationis. Al principio ahí no ponía eso, ¿no? Al principio ponía otra cosa, ¿verdad? Ponías a Judai. No sé de dónde saldría. No sé de dónde saldría eso. Ojalá, Claro. qué juego habré jugado yo que. Sí, es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Aquí buscando también el incluir, incluso en la pantalla de deporte, el incluir esa influencia, ¿no? Claro, queremos poner que todo tenga algo especial. Claro. Y además, cuando haces un juego, muchas de las cosas son provisionales. Y claro, entonces eso de excomunión ejemplar está cogido de un tratado de excomunión. No sé, es excomunión. Excomunión real. Sí. Y bueno, uno no, muchos eran así. Tenía sentencia firme. Tratado de comunión real y había una especie de maldición de la iglesia a esa persona. Lo peor que le podía dar la iglesia, ¿no? A esa persona, ¿no? Eso. Bueno, Oye, sí. Yo quería decir que me gusta la caña que me está metiendo en los juegos, ¿sabes? Porque algunas zonas son puñeteras. Estoy buscando. Sí, pero bueno, muy bien. Bueno, precisamente una cosa que quería comentar sobre precisamente producción a la hora de hacer juegos como este. Habéis estado muchísimo tiempo que lo único que habéis estado haciendo era prototipos, ¿no? Habéis estado trabajando mucho el prototipado y las mecánicas principales. Claro, es una manera de quitarnos la incertidumbre del tiempo y la calidad de ciertos juegos. O sea, cuánto se tarda en hacer una animación de un enemigo muriendo, de un enemigo atacando, tal. Entonces hay que hacerlo cuanto antes para saber cuánto tiempo y esfuerzo consume para hacer un plan de desarrollo pues serio realista, y profesional. Entonces, una vez que tenemos un escenario, ¿cuánto tarda en hacer ese escenario? ¿Cuánto se tarda en montar esos niveles de parallax que veis cuando el personaje se mueve? ¿Sabéis lo que es el parallax, no? Sí. La parte de cómo se mueve el escenario por detrás para dar la sensación de movimiento. Sí. Es que a veces uso términos técnicos y queda un poco como... Sí, bueno, es normal. No queda bien. Nada. Bueno. Y entonces, ya que me pierdo lo que estaba diciendo. No, estabas comentando claro, sí, que hace falta prototipado o quitarnos la incertidumbre, es otra manera de decirlo, quitar la incertidumbre cuanto antes de muchos de los aspectos del juego. Por ejemplo, un ataque nuevo, que es el ataque cargado que acabáis de hacer. Pues cuánto se tarda en implementarlo en programación, cuánto se tarda en hacer la animación, en corregir los bugs que surjan, en un montón de cosas. Entonces, cuanto menos incertidumbres tengas a la hora del desarrollo, más serio es y más fiable y realista es tu plan de producción, que es vital para que el proyecto salga adelante y no se vaya de las manos. Y eso lo aprendimos con The Last Door, y sobre todo en Blasphemous lo estamos haciendo cada vez mejor y más arrastrable. Claro. Tú, imagino, para todos los desarrolladores que nos están escuchando, que están empezando ahora o tal, tú imagino que este sistema lo recomiendas, ¿no? El dedicar más tiempo quizá a la producción, a la preproducción, a costa de perder un poquito de producción propiamente dicha, pero así asegurarte, ¿no? Quitarte esas incertidumbres, ¿no? Sí, a ver, nosotros no somos aquí ahora expertos en producción de videojuegos, ¿no? No vamos a dar clases a nadie, pero habrá muchas maneras de producir juegos. Incluso habrá gente, o desarrolladores profesionales, que lo vean de otra manera, que vean que hemos empezado a hacer gráficos antes de hacer mecánicas, por ejemplo. Y nosotros lo hemos enfocado de manera que queríamos hacer un poco todo a la vez para ver cómo evolucionaba todo y cuánto costaba hacer todos esos aspectos. Claro. Y bueno, es una manera de hacerlo, no sabemos si será la perfecta para todo el mundo, pero por lo menos nos ha servido a nosotros, o nos está sirviendo. A lo mejor en un futuro decidimos que no es la manera, pero bueno, por ahora lo estamos haciendo y nos está sirviendo. Bien. Hacemos un poquito de
justamente el protagonista, que esto el que menos sabe. exactamente. Entonces, ¿cómo? A ver cómo lo planteo la pregunta. ¿Cómo surgió? A ver, sabemos que el primer personaje era el cazavampiros pero... bueno, el proceso creativo. Sí, el proceso. ¿Cómo surgió el personaje? Porque obviamente no vamos aquí a desvelar los secretos. Aquí la gente querrá jugarlo un poquito virgen. Vamos a ver. Pero por ejemplo, ¿cómo surgió el proceso creativo que os llevó a crear este personaje? Bueno, pues una vez que teníamos a cazavampiros, empezamos a hacer diferentes escenarios. Y probando estos escenarios, me dio por hacer... Bueno, en ese momento creo que estaba jugando a Doom, al Brutal Doom. Uh-huh. Y me acordé que ya de pequeño, cuando jugué a Doom por primera vez, pues tengo más edad de la que parece, vi que en Doom usaban símbolos satánicos, Sí. en plan pentáculos y, bueno, símbolos satánicos reales, Uh-huh. sacados de discos de grupos de música como Slayer y otros grupos de música que usaban símbolos reales. Y, o sea, es una especie de iconografía satánica. Y realmente eso de chico me flipó un montón y me hizo sentir cosas diferentes a las que se te hace sentir otros juegos, porque estaba usando cosas entre real y ficticia, ¿no? Porque, bueno, el satanismo es un poco... como diríamos, bueno, es difícil explicar, pero me hace sentir cosas. Entonces empecé a hacer cosas un poco similares, cosas en plan demonios crucificados y cosas que tiraban mucho de la religión católica de verdad, como el uso de cruces, el uso de crucificados. Sí. Pero claro, por un lado nos llamó la atención porque nos recordó a esa época de Doom y esa época de, bueno, del grupo como Marilyn Manson, ¿no? Que usaba cosas reales. Sí, El tipo claro. cogía una Biblia y la... Pero claro, eso también es un poco cliché ya en estos tiempos. Y que bueno, que también no estoy en contra de esa temática para nada. Pero para nosotros queríamos hacer algo diferente. Entonces, en vez de usar esto que nos parecía un poco fácil, usar crucificados y tal, no fácil, sino creativamente menos interesante. Era menos reto usar elementos religiosos reales que usar algo nuevo, usando de base cierto rollo real, pero algo nuevo, una religión nueva, un elemento que no sea un crucificado, y no hemos hecho otro que se llama el retorcido, que en vez de estar una cruz, pues está retorcido sin clavos ni nada, en un palo con sus propios huesos depositados y tal. Entonces es un poco el proceso creativo, coger algo, un elemento que sea muy poderoso y darle una vuelta de tuerca para que, aunque sea diferente, tú sientas que hay algo cultural ahí detrás. Por ejemplo, el retorcido realmente es como un Cristo, pero sin serlo. Sí. La postura del retorcido así muerta puede recordar a muchos cuadros que representan a Cristo. Claro. Porque, bueno, hay muchos sentimientos ahí que se dan. Entonces, claro, intentas darle una vuelta a tuerca. Por ejemplo, el retorcido, las manos y los pies se convierten en raíces. Y ¿sabes la metamorfosis? ¿Cómo se llama? ¿Metamorfosis de Ovidio? Sí. Bueno, que también es la mitología de otros lados que no es cristianismo. Y entonces tú al verlo, pues... Perdón, que me están escribiendo. Bueno, y se trata de que el jugador pueda sentir esas cosas. Bien. Aparte del retorcido y los enemigos que hemos visto antes, ¿hay alguno que nos quiera comentar, porque tenga un trasfondo detrás interesante? Esos que hemos visto ahora mismo con espadas que atacaban al personaje y desaparecían. Ajá. ¿De dónde provienen o eso no se puede contar? Bueno, esos personajes,
que he comentado anteriormente, son una especie de mezcla de fantasmas y tienen una peineta. O sea, realmente el concepto tiene una peineta puesta Sí. y una especie de velo. O sea, está mezclando el concepto de luto con el elemento de la peineta mezclado con una especie de fantasma, mezclado con una especie de espadachín, porque la espada es de este tipo, espada española de florete. Bien, bien. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Ruber, tú que controlas más de esto, vamos bien, ¿no? Llevamos Vale. unos 50 minutos, o sea que yo creo que vamos bien. Vale, bueno, pues, ¿qué más pensáis incluir a nivel de historia en el juego? ¿Vais a incluir cosas coleccionables? Cosas que, es decir, que el jugador que quiera meterse más en el mundo pueda encontrar cositas que le cuenten un poquito más del trasfondo, o lo vais a dejar más a la imaginación. No, va a ser un poquito más, ¿no? Sí, hay un montón de elementos que te van a ayudar ¿cómo decirlo? A sacar más de información de lore. Hay reliquias que cambian algunas cosas del mundo. Hay algunas que te dejan leer el pensamiento de una persona que ha muerto a través de una especie de... ¿Cómo se llama? Mortaja, no, es como un sudario. Un sudario. Lo que usan para quitar fiebre a enfermos y tal. Y esa fiebre pasa al sudario y con él puedes leer cierta información de cómo han muerto y de la sala donde están y cosas así. Hay muchos objetos que son concretamente para saber más de la historia, y bueno, hay otros que son para mecánicas de juego. Sí. Pero hemos metido muchos objetos que son para la lore y para explicar cosas del lore. Bueno, para documentarte sobre todos estos elementos y demás, te has sumergido mucho. Bueno, aunque en Sevilla es difícil, ¿no?, disociarse de todo este mundillo, pero ¿has buscado documentación en algún punto, en algún sitio concreto? Pues, sí, muchísimo, ya te digo. Bueno, me he leído libros de leyenda, que algunas son exclusivamente andaluzas, relacionadas con la religión, que son muy fuertes y creepy. Sobre todo en Sevilla hay muchísimas leyendas muy, muy creepy relacionadas directamente con la religión y que todavía se siguen contando en las rutas turísticas. Sí. Bueno, también hay en Córdoba, hay en todo tipo. En Andalucía hay un montón de leyendas religiosas. Y también he leído un montón de historias de santos reales. También libros de autores como Santa Teresa, San Agustín, que han sido canonizados a posteriori, y tienen un montón de libros místicos de una cometura de coco tremenda relacionada con la religión, el misticismo y todo, muy interesantes, y bueno, que me han ayudado mucho a crear el juego. Pero claro, es un mundo enorme y difícilmente abarcable. Claro. Son siglos y siglos y siglos de filosofía y religión que se mezclan unas órdenes con otras, que discuten sobre un montón de cosas. Bueno, la Biblia en sí misma ya es gigante. Sí. Bueno, hay películas, hay de todo. Claro. No, a ver, se puede apenas raspar un poquito la superficie, ¿no? Intentar hacer algo bueno con eso, que y además un poco. Nos ha pillado de nuevo, porque no es que fuéramos muy fan de todo esto, pero a la hora de darle la vuelta de tuerca y crear algo nuestro a través de esto, nos ha interesado mucho más. Lo hemos visto con otros ojos, hemos ido a hacer rutas a catedrales y a tal, y nos hemos dado cuenta de muchas cosas que son realmente interesantes, históricas y muy ricas culturalmente, que las tenemos ahí y muchas veces no nos echamos cuenta. Pues sí. Y oye, pues ahora lo estoy pasando mal, ¿eh? Esto ya es muy difícil, ¿eh? Bueno, aquí el juego va a ser difícil, ¿verdad, Enrique? El juego lo habéis previsto que sea muy Dark Souls en ese sentido, ¿no? Que No, eso es una curva que se irá desarrollando, pero no tenemos en mente que sea difícil o que sea fácil. Eso irá, el juego
irá pidiendo lo que vaya. Vale. Bueno, pues yo quería ya ir comentando cosillas, por ejemplo, de la Game Jam que estamos organizando, que yo imagino que como es un tema de mitología, ¿vale? Me gustaría preguntarte a ti si tú puedes jugar los juegos. Yo espero que juegues los juegos que salgan de la Game Jam. ¿Qué te gustaría jugar? ¿Qué te gustaría que surgiera de una Game Jam sobre mitología? Pues ideas interesantes de cómo plasmar conceptos de esa mitología en el juego de forma sencilla, pero que realmente sirva. Que, por ejemplo, una idea abstracta de... ¿Cómo diría? Bueno, es que ahora tengo que ponerme Tienes que cambiar de chip. Son formas creativas de contar cosas. Sí. Que no esté, por ejemplo, en texto o esté en un gráfico, sino en otra manera. Formas creativas. Hay, supongo que muchas que estarán en otros juegos, otras que están por descubrir, y puede ser muy interesante usar recursos nuevos para contar cosas. Que no sea simplemente el mero texto, ¿no? Que sea algo un poquito como lo que habéis intentado hacer aquí, ¿no? Algo que el mismo mundo te esté contando su historia sin tener que ponerte un muro de texto delante, ¿no? Claro, esa es otra manera. Que, por ejemplo, aquí en este gráfico veis los faroles. No son las típicas antorchas, sino son faroles. Hemos intentado buscar algo diferente, aunque a este nivel es un poco mazmorra normal. Es que, claro, este prototipo está todavía verde. Claro. Hay muchas cosas verdes todavía, pero bueno, sí, en el escenario, que haya elementos que te cuenten cosas. Pero bueno, eso también lo hace Dark Souls y lo hacen otros juegos. Claro. Pero bueno, es otra manera más. Bueno, que aparte todavía está a tiempo de apuntarte a la Game Jam, ¿eh? Que sí. Es broma. Llega tiempo, pero bueno. Estarás hasta las orejas de trabajo ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno. Pero que ahí queda la oferta, ¿eh? Bien. Bueno, no sé, Robert, ¿tienes alguna pregunta más que quieras hacerle a Enrique? Bueno, sí, yo quería preguntar sobre el lore del juego, la mitología del juego y cómo afecta al jugador, porque en la campaña de crowdfunding había un lore ya desarrollado, una historia. Entonces me pregunto qué parte de esa historia estamos viviendo, ¿no? Sí, pues es eso. Todas esas cosas nos han cambiado, nos gustó y las estamos manteniendo. Así que cualquier persona que esté interesada, ahí viene el Kickstarter y ese es el lore principal. Y bueno, el juego se desarrolla después de toda esa historia, con los restos de lo que pasó. Y bueno, mejor no superar mucho, pero bueno, básicamente es lo del Kickstarter es el pilar de donde se basa todo el lore de Blasphemous. Muy bien, pues ya llevamos casi una hora de charla y tampoco vamos a retener tanto tiempo, mucho más en el tiempo, Enrique, que tendrás trabajo que hacer. Entonces, yo te quería comentar, yo por ejemplo que soy desarrollador, ya no muy novel, todavía aprendiendo y tal, y me junto con muchos que están en la misma situación. ¿Qué le recomiendas a un desarrollador que esté ahora mismo empezando, que esté a lo mejor un poquito perdido? Diseñadores, escritores, programadores, ¿qué les recomendarías a la hora de empezar a meterse en este mundo tan complejo? Pues que intenten empezar apuntando a lo bajo. Hay mucha gente que empieza intentando hacer un RPG ahí súper complejo porque claro, todo el mundo nos flipamos haciendo esto cuando empezamos y tanto. Y es una locura. Entonces lo que recomendamos es tirar por lo bajo, hacer juegos muy cortitos, muy pequeños, que sean factibles. Por ejemplo, The Last Door fue un juego que pudimos hacer entre muy pocos. Entonces pudimos terminarlo porque apuntamos a poco. Si llegamos a hacer un juego con mucho más gráficos, muchas más animaciones, muchas más horas de juego, no habría salido nunca. Claro. Entonces es mejor y dar pasos pequeños porque esos pasos pequeños ayudan a después dar pasos más grandes. Claro.
Empezar, todos queremos hacer nuestro juego soñado, pero eso no se puede hacer en el primer mes de empezar con esto. Ya te digo, es que no, es que se va a fracasar. Lo dicen mucha gente de la industria que se empiece por un Tetris o se empiece por un Arkanoid, después por un juego, a lo mejor una Visual Novel, por un RPG Maker, y tú poco a poco te vas dando cuenta de dónde te vas metiendo. Porque además lo más que vas a conseguir encima es frustrarte, vas a creerte que no eres suficientemente bueno, ¿no? Y vas a acabar abandonando. Sí, además, o luego tú piensas que está bien y realmente no lo está. Y la gente te ve tu proyecto, tú estás ilusionado porque tú le has puesto tu pasión en él, pero claro, tú no has desarrollado un criterio propio para evaluarte a ti mismo, evaluar tu trabajo, porque tú estás poniendo tu pasión, estás poniendo de tu parte en él. Y ahí es un paso que no es fácil, el saber si lo que estás haciendo tiene la calidad suficiente o no. Claro. Y es fundamental que se cultive ese criterio y que no solo se cultive un criterio en videojuegos, sino que sea cine, que se lea mucho, que se juegue mucho, que leas cómics, que leas todo, que viajes, que veas un museo, todo lo que puedas de cultural, ¿no? Y artístico, claro, para formarte como persona, formar eso es una cosa muy, muy difícil de explicar realmente, es un criterio que evalúe lo que tú haces, como si eres artista o eres programador o eres diseñador, y darte cuenta de lo que estás haciendo. Y además las ideas que surjan en nuestro trabajo y demás provienen de esa cultura que hayamos construido. Claro, no crea en el vacío. Tú cuando empiezas, al principio todas tus ideas te encantan, ¿eh? Al principio tú empiezas a hacer juegos y todas, el 100% de las ideas te encantan y las quieres meter. Y claro, nos ha pasado todo y nos va a seguir pasando. Y un amigo hace mucho tiempo que es diseñador me dio un consejo que dijo: nunca te enamores de tus ideas. Porque son el lastre, son lo que te puede llevar al fracaso. Prueba las ideas y aprende a evaluarlas fríamente y itera mucho. Sobre todo es la iteración es un poco la base de todo. Haz y itera hasta que vayas cogiendo forma. Me parece un gran consejo, sí, señor. Es una manera de no pasar de la frustración a los hechos y a los juegos completados, en vez de un montón de proyectos, un montón de carpetitas en el ordenador que no van a ninguna parte, ¿no? Claro, es mejor un Arkanoid completado que, aunque no lo parezca, aunque mucha gente va a decir, tío, es que a mí no me apetece hacer un Arkanoid, pero que para ser, yo qué sé, astronauta tienes que aprender matemáticas o física, pues tienes que pasar por eso. Exactamente, hay que pasar por lo malo también, ¿no? Claro. Pues claro. Pues Enrique, para mí ha sido todo un placer esta charla. Y para mí también. Ya ahora sabemos un poquito más de cómo han surgido estos dos juegos y un poquito más de la realidad que hay detrás de Game Kitchen. Y por mi parte nada más. Ruber, ¿quieres comentar alguna cosilla? Sí, yo quiero aprovechar, ya que estamos delante de este pedazo de monstruo de guardián de las llaves, que nos cuente de dónde sale. Está basado en imágenes de serenos de verdad españoles. Sí. Aunque bueno, es un monstruo, lógicamente una criatura grande, pero las ropas y el gorro y lo que tiene, bueno, muchas cosas están basadas en la realidad. Muy bien. Pues nada más, pues Enrique, muchísimas gracias por todo. A vosotros. Y nada, que esperamos ver pronto Blasphemous terminado y siendo todo un éxito. Gracias, tío. Yo también quiero que termine ya, porque está frito, ¿no? Que termine ya, ¿no? Pero ¿qué dices, tío? Si le queda por lo menos otro año de producción. Bueno, pues nada más, ya solamente animar a todos los que habéis estado siguiéndonos que echéis un vistacillo a la Game Jam que estamos organizando
que va a ser durante todo el mes de agosto, pero que ya hay mucha gente trabajando, que llevamos desde junio compartiendo un montón de guías, tutoriales, mesas redondas, charlas como esta que hemos tenido con Enrique para daros ese fondo, ese trasfondo a todos los que queráis empezar a escribir historias y no tenéis idea de cómo empezar. Quitaros todas las excusas posibles, daros todo ese material para que tengáis una base y podáis animaros a enseñarnos vuestras historias en agosto. Y ya está. Muchísimas gracias por habernos seguido hasta aquí y por nuestra parte, ánimo y apuntaros a Gallan. Un saludo. Gracias. Hasta luego, Enrique. Venga, hasta luego. Adiós.